en Televistazo con Juan Carlos Aisprúa. Ecuador amplía el área protegida de la Reserva Marina de Galápagos. El presidente Guillermo Lasso firmó el decreto en compañía de su homólogo de Colombia, Iván Duque, y el exmandatario de Estados Unidos, Bill Clinton. La crisis sanitaria, la ley sobre el aborto y una consulta popular sobre corrupción son algunos de los temas que trata el presidente Lasso en diálogo con Ecuavisa. El caso Narcogenerales en el limbo judicial. En la Asamblea, las cabezas de la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura alegan falta de información para investigar el caso. Unos 5.000 contagios de COVID-19 al día se registran en el país. Según las autoridades, el pico más alto de esta nueva ola sería la próxima semana. En Guayaquil aumenta la demanda hospitalaria. Las casas de salud amplían más camas para atender a enfermos. Buenas noches, amigos, bienvenidos a Televistazo. Hoy Ecuador hace historia a favor del medio ambiente con el nacimiento de Hermandad. Es el nombre que le dieron a la ampliada Reserva Marina de Galápagos. A la firma del decreto asistieron el mandatario colombiano Iván Duque y el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton. Un equipo de Televistazo liderado por Tania Tinoco se encuentra en la isla Santa Cruz para darnos todos los detalles de esta cobertura especial. Adelante, Tania, con el informe. Gracias. Buenas noches en Ecuador y buenas tardes aquí en Galápagos. Pues todavía hay rayos de sol en este histórico 14 de enero, día en que se ha hecho realidad la Reserva Marina Hermandad. Así lo anunció el presidente Guillermo Lasso al firmar este acuerdo. Fueron testigos de honor el jefe de Estado de Colombia, Iván Duque, y el expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton. Aquí una reseña de la jornada de hoy. El evento fue sobre el barco Sierra Negra, navegando en el Pacífico. Allí el presidente de la República, Guillermo Lasso, firmó el decreto ejecutivo que sella la intención anunciada en la cumbre climática en Escocia en noviembre pasado y que hoy se convierte en un acontecimiento histórico. Lo hacemos para darle un claro mensaje al mundo. Desde estas islas que tanto nos han enseñado, decimos a nuestros conciudadanos que una nueva relación con la tierra, una nueva forma de entender lo que significa el avance de la humanidad, sí es posible. Se hace más grande también el deber de cuidarnos mutuamente. Más que nuestro peso económico sea la magnitud de esta contribución que refleja la determinación, el compromiso y el carácter del pueblo ecuatoriano. A esta cumbre internacional asistió su homólogo de Colombia, Iván Duque, los cancilleres de Panamá, Costa Rica, representantes de ONGs y el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton. A esta nueva zona protegida se la denominó Reserva Marina Hermandad. Se trata de un corredor marítimo, Cocos, Galápagos, Malpelo, Coibas, que conectará a nuestro archipiélago con la Reserva Marina de la isla de Cocos en aguas territoriales de Costa Rica, uniéndose a las de Colombia y Panamá. En total, 198.000 kilómetros cuadrados. 4 países aliados para enfrentar al peligro que representa la flota pesquera industrial china. El área protegida marina más grande de todo el planeta. Y esto se traduce en algo realmente lo que se requiere es acción climática integral. Proteger estas áreas no es solamente garantizar que estas áreas no sean explotadas, sino es garantizar la supervivencia de más del 40% de las especies marinas en todo el mundo.
El exmandatario de Estados Unidos, también presidente de la Fundación Clinton, enfocada entre otros asuntos a la salud global y el cambio climático, destacó este esfuerzo conjunto tras la iniciativa del presidente Lasso. Señor presidente, lo que ha hecho hoy día es un ejemplo de lidiar con este problema de la destrucción de especies y las aguas. Y la necesidad de traer cooperación, la necesidad de coaliciones, lo ha hecho todo. Esto es un modelo para el futuro que debemos construir todos. Si esperamos celebrar un logro, y usted lo ha hecho. Y aunque cortaron una soga, esperan unir lazos en una enorme lucha por rescatar el ecosistema en este laboratorio natural de biodiversidad en las Islas Encantadas. Asimismo, a la salida del evento tuvimos la oportunidad de hacer una pregunta rápida al presidente de Colombia, Iván Duque, sobre aquello que anunció a bordo de este navío, el Sierra Negra, en el sentido de que antes de dejar su mandato en Colombia habrá firmado algo muy importante para los colombianos. Antes de que termine su mandato, ¿cuál va a ser este? Nosotros hemos fijado nuestra meta, 30% del territorio colombiano, marino y en superficie, será área protegida antes de terminar mi gobierno el 7 de agosto de este año. Vamos a anticiparnos 8 años a la meta del 2030 y lo haremos en el año 2022, el año de la conservación en Colombia. Gracias, presidente Duque. En horas de la noche hay actividades privadas para los presidentes Lasso y Duque y también para el expresidente Clinton. Es lo que podemos decir, adelantar en esta cobertura especial en Galápagos. Adelante. Gracias, Tania, por ese informe desde las Islas Encantadas. Y más adelante les tendremos una entrevista exclusiva con el presidente Guillermo Lasso, en la que va a profundizar el tema de la ampliación de la Reserva Marina de Galápagos, además de abordar otros temas como la crisis sanitaria. Les contamos ahora que la fiscal Diana Salazar informó que aún espera información concreta para iniciar investigaciones sobre generales y jueces que pudieran estar involucrados en delitos. Los miembros del Consejo de la Judicatura también explicaron las acciones que toman para investigar a los jueces. Francisco Garcés siguió su comparecencia en la Asamblea Nacional y nos entrega la información. Salazar y los vocales del Consejo de la Judicatura comparecieron ante la Comisión de Seguridad y Soberanía de la Asamblea. Fueron llamados para explicar las acciones que toman para investigar posibles vinculaciones de generales y jueces con actos de corrupción, lo que habría motivado que Estados Unidos les haya retirado sus visas. La fiscal Salazar explicó que tras el anuncio del gobierno de Estados Unidos no se puede abrir investigaciones sin tener información más concreta. Necesitamos tener una noticia de delito concreta, porque de lo contrario significaría iniciar investigaciones a 40 generales de una rama, a 20 generales de otra fuerza y a 2,000 administradores de justicia. Tampoco podemos nosotros atentar contra los derechos constitucionales. Con información precisa y real, podemos nosotros emprender las acciones que correspondan. La Fiscalía coordina con el Ministerio de Gobierno, el Consejo de la Judicatura y la Contraloría para obtener más datos que permitan iniciar las indagaciones correspondientes. Dijo que ha tenido conversaciones con el embajador de Estados Unidos y que ese país podría entregar información más adelante. Decir que una vez que nosotros tengamos una noticia de delito, que iniciemos una investigación previa, una de las diligencias será el requerir la información de manera formal. De su lado, el Consejo de la Judicatura busca también que la Embajada de Estados Unidos le entregue los nombres de los jueces a los que se les ha quitado sus visas y los motivos para ello. Pero creen que muchos de ellos serán quienes ya han sido destituidos o denunciados por el mismo Consejo. Para el intercambio de información, en este caso, en comparación mutua, con el fin de verificar si estos servidores han sido destituidos inclusive por el Consejo de la Judicatura, y en este caso también a través de convenios internacionales de lucha contra la corrupción que se encuentran vigentes entre países, en este caso Estados Unidos y Ecuador, pues se pueda obtener esta información de ser el caso. Por el mismo tema, los miembros de la Comisión Legislativa ya han recibido a la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, y a la comandante de la Policía, Tania Varela.
Le seguimos tomando el pulso a la pandemia en el país. Ecuador registra un nuevo récord de contagios en esta semana, cerca de 5.000 casos de COVID-19 por día. El vicepresidente Alfredo Borrero asegura que el panorama crítico sanitario pudo haberse evitado. Carla Delgado nos amplía. Desde que llegó al país la variante Omicron se aceleró el ritmo de contagios COVID, sobre todo en las grandes ciudades donde la positividad para el virus ya sobrepasa el 50%. Una cifra que no se había visto durante toda la emergencia sanitaria. Los investigadores del Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco explican por qué los contagios actualmente son masivos. Pacientes con cargas virales altas, lo que refleja la alta contagiosidad de estas variantes, pero la mayoría en pacientes con síntomas leves y moderados. Y es que el promedio de contagio de una persona que se infectó con Omicron es de hasta 18 personas más. Y las cifras ya lo reflejan. Solo en los 5 últimos días en Ecuador, más de 24.400 personas adquirieron la enfermedad. El vicepresidente Alfredo Borrero cree que esta situación se pudo evitar, pero no existió cooperación de la ciudadanía. Las imágenes grabadas que tenemos en la mente de los meses de diciembre, entonces se olvidaron de utilizar mascarillas, se olvidaron del distanciamiento, se dedicaron a ingerir grandes cantidades de alcohol. Los médicos consideran que la semana que viene será aún más compleja, por lo que hacen un llamado a no exponerse al virus innecesariamente, pero afirman que también las autoridades locales deben ejercer el control. Y se disminuye la movilidad en el centro de Quito, tener una disminución en las noches, evitar el consumo de alcohol en sitios públicos y también en sitios privados, como lo hacíamos anteriormente. Necesitamos medidas de prevención en este momento. Las provincias que registran mayores casos son Pichincha, Guayas, Manabí y el Azuay. Según cifras del COE cantonal, en una semana en Guayaquil se reportaron más de 6.300 contagios por COVID-19, razón por la que las autoridades alistan un plan de contingencia para evitar el colapso en los hospitales del Ministerio de Salud en esa ciudad ante la acelerada transmisión de la variante Omicron. El informe con Bessie Granja. La situación epidemiológica se agudiza en Guayaquil, según cifras del COE cantonal. En la última semana en la ciudad se contabilizaron 6.306 contagios de COVID-19, es decir, en promedio 900 casos por día. Además, al momento 151 pacientes están en cuidados intensivos y 245 ocupan una cama en hospitalización. Ante la transmisión explosiva de la variante Omicron, las autoridades dispusieron reabrir un ala de atención intermedia en el Hospital Municipal Bicentenario, como lo explica Hugo Guillén, director del centro. Se tratan de 250 camas que pueden ser habilitadas en los 72 puntos de salud municipal. El Hospital Bicentenario puede implementar rápidamente, en un corto plazo, 75 camas con oxígeno para atención de pacientes en estado leve hasta moderado. Según el médico, a esa casa de salud acuden a diario hasta 1.200 personas, solicitando atención o pruebas de diagnóstico. Nosotros hemos activado 72 puntos de atención médica municipal, incluyendo el Hospital Bicentenario. Para revertir la curva de contagios, las autoridades pidieron al COE nacional que las medidas restrictivas y de aforo tomadas en el puerto principal se apliquen también en los cantones vecinos. Peticiones al COE nacional que ya han sido acogidas, por lo menos una que era muy preocupante, la del aeropuerto, y el ingeniero Juan Zapata tomó la decisión de que los pasajeros nacionales o extranjeros que lleguen al aeropuerto de Guayaquil tienen que venir con prueba PCR sin distinción. Asimismo, desde este lunes se incrementará un punto más de vacunación en el sur de la ciudad. Mientras tanto, la Federación Médica Ecuatoriana, gremios de educadores y estudiantes también piden que las clases continúen de forma virtual. Aseguran que el país atraviesa un momento crítico a causa de la pandemia. Temen que el retorno a la presencialidad complique más el panorama. Carla Delgado en la cobertura. Como
inoportuno calificó el presidente de la Federación Médica Ecuatoriana al retorno progresivo a las aulas desde este lunes. Aseguró que está demostrado que la nueva variante ya causa estragos mayores también en los niños en edad escolar. Porque es un grupo que se puede contagiar y estamos viendo aquí y en el mundo entero el tema de casos en estas edades que incluso van a terapia intensiva y que están siendo y han estado aumentando durante todo este tiempo. Desde la Unión Nacional de Educadores incluso van más allá. Responsabilizamos a la señora ministra sobre la vida y la salud de la comunidad educativa y pues iniciaremos otras acciones en temas ya jurídicos. Afirma que las realidades de los centros educativos son distintas y en muchos casos no existen las condiciones para el cumplimiento de las medidas de bioseguridad y el distanciamiento social. Hay hacinamiento en las aulas, 40, 50 estudiantes. El área de saneamiento en donde están las baterías sanitarias, los lavamanos, primero que no son suficientes y no están en buenas condiciones. Razones por las que se oponen a este retorno. Y aunque la ministra de Educación, María Brown, señaló que es voluntario, desde el gremio estudiantil dicen que en varios casos son obligados a asistir, pues en muchos centros escolares ya no se mantiene el plan de virtualidad. Según la UNE, en las últimas semanas se reportó más de 400 casos de maestros contagiados solo en la provincia del Guayas. Seguimos con más información. El presidente Guillermo Lasso, por medio de una entrevista exclusiva, comentó a Ecuavisa acerca de la ampliación de la Reserva Marina de Galápagos, su futuro viaje a China, el proceso de vacunación nacional y una posible consulta popular sobre corrupción. Tania Tinoco entrevistó al primer mandatario. Señor presidente, primero gracias por aceptar esta entrevista. Un placer. Es una entrevista diferente y quizás la primera inquietud que tengo yo como ciudadana y como periodista es, caramba, tenemos un presidente ambientalista y no lo sabíamos. Porque en todo el recorrido político que ha tenido usted hasta llegar a la presidencia, quizás el tema ambiental nunca estuvo como en primer lugar. Y sin embargo, vemos que desde el 1 de noviembre en que lo anuncia en Escocia, hasta esta fecha de enero, ha pasado prácticamente nada. ¿Y cómo se logró? ¿Cómo se hizo esto? Bueno, lo primero es voluntad política. Decisión política. Luego la búsqueda de acuerdos y consensos entre pescadores industriales, entre pescadores artesanales y también grupos ambientalistas. Lo cual, la verdad que nos hemos anotado un buen punto de haber alcanzado esta meta con ese consenso que lo logramos hasta antes de ir a Glasgow, donde anunciamos la extensión de la Reserva Marina en 60.000 kilómetros cuadrados. ¿Cómo lo logramos? Diálogo frontal, directo, claro y la búsqueda de un punto intermedio para no lograr exageraciones. Perdón, señor presidente, lo que usted me quiere decir es que cuando va a Glasgow a hacer este anuncio... Ya había un consenso. Eso, ¿ya había tenido las conversaciones? Claro, tuvimos reuniones. Personalmente yo las tuve con los industriales y el Ministerio de Medio Ambiente, el ministro concretamente, con los pescadores artesanales y también con medioambientalistas. Ahora, la parte más difícil, a la vista de los demás ecuatorianos, es ese mecanismo de canje de deuda que va a financiar este acuerdo. ¿Cómo se va a hacer eso? Bueno, eso se va a hacer primero partiendo de un apoyo del FDC de los Estados Unidos, que es una suerte de garantía bancaria por $800 millones aproximadamente, que nos permitirá ir al mercado a emitir bonos, a colocar bonos. Con ese efectivo se recompra deuda ecuatoriana por aproximadamente $1.100 millones y de los 1.100, 800 se destinan al pago del crédito nuevo de 800 millones y 300 van a un fideicomiso que tiene un solo objetivo, la conservación de las Islas Galápagos y de esta reserva marina. ¿Quién va a manejar este fondo? Eso estamos por estructurarlo, pero lo manejaría un fideicomiso que tiene solo ese objetivo
y estaría bajo la administración del Ministerio de Medio Ambiente, pero armado de tal manera que en el futuro no haya ningún gobierno que pueda destrabar este mecanismo. ¿Quiere decir que lo manejarán manos ecuatorianas? Manos ecuatorianas. Para muchos esta ha sido la forma de hacerle frente, de haber creado una estrategia ideada por Ecuador y en este caso liderada por usted, para decirle, aquí estamos unidos, 4 países, ¿verdad?, para empezar, y no permitir que esta flota industrial pesquera de origen asiático venga a causarnos los problemas que nos causa todo el tiempo. ¿Es así? Los problemas con la flota china se presentaron hasta el 2020. En el 2021 no tuvimos ningún inconveniente. Ningún inconveniente. Y digo esto porque debo de ser lo más justo al reconocer que en la conversación telefónica que yo tuve con el presidente Xi Jinping de China, fue él quien me planteó y me dijo, le toco este tema y quiero que sepa que no va a volver a suceder, que estamos tomando todas las precauciones, que vamos a respetar las aguas territoriales del Ecuador, a respetar la reserva y tal, que me pareció un buen gesto. Porque no fui yo el que le planteé a tono de reclamo, fue él a tono de, oiga, estoy consciente de este problema y lo estamos controlando. Ahora, usted va a viajar a China en los próximos días, sin duda este tema también va a salir. ¿Va a tener de su parte el presidente de China alguna explicación de lo que se está haciendo y por qué se está haciendo y cómo este acuerdo no necesariamente es un freno o una forma de decirle no más a la flota pesquera industrial? No, yo creo que, a ver, este viaje tiene 3 puntos fundamentales en su agenda. Vacunas, acuerdo de libre comercio, renegociación de la deuda y, claro, sí, probablemente volveremos a tocar el tema que el presidente Xi Jinping me tocó con relación a la flota pesquera china, pero no está ya dentro de los temas fundamentales. Ojalá que en el 22 también se mantenga la conducta de comportamiento del 21. Espero que sí. Un evento que se hace más allá del COVID. Un evento que se hace a pesar del COVID. Y a pesar del COVID, porque ya al día de hoy tenemos el 87% de los ecuatorianos vacunables, es decir, mayores de 5 años de edad, con la primera dosis. El 81% con 2 dosis. Y el 10% de la población con el refuerzo, que son cifras en la región, en todas las Américas, en las 3 Américas, es la tercera mejor cifra después de Chile y Uruguay. Okay. Chile, Uruguay y Ecuador. No tendremos otro confinamiento. No tendremos un confinamiento, porque eso impactaría negativamente en la economía, impactaría negativamente en el estado de ánimo de los ecuatorianos y no resolvería fundamentalmente el problema. En primer lugar, indicadores de vacunación que llegan hasta el 87% en una vacuna y 2 dosis al 81%, son indicadores que compiten globalmente, como ya lo dije, el tercer mejor indicador de las 3 Américas. Debemos estar tranquilos los ecuatorianos. Yo creo, y en esto le doy gracias a Dios, que el proceso de vacunación fue exitoso. Fue muy rápido, fue un ejemplo a nivel mundial y eso es lo que tiene protegido fundamentalmente a la población ecuatoriana. El 80% de los que van a los hospitales es porque no se han vacunado o porque habiéndose vacunado tienen una enfermedad preexistente. Ahora se han presentado unos casos de neonatos y muchos están cuestionando si esto de obligar a vacunar a los niños de 5 años es perjudicial o es beneficioso. El gobierno no está obligando a vacunarse a nadie, está recomendando. Y sí, en función del bien común y el interés colectivo, se exige en determinados servicios públicos la presentación del carnet de vacunación. ¿Y usted particularmente está de acuerdo con eso? Yo particularmente estoy de acuerdo con eso, porque es proteger el interés común, el interés colectivo. Aun cuando muchos dicen que esto sea inconstitucional. Yo creo que la vida está por encima de la Constitución y la ley, con toda sinceridad, se lo digo. Yo creo que hay que
pensar en aquello, pero hablemos de algo, de temas positivos. Desde febrero es muy probable que comenzaremos desde los 3 años de edad. Y uno de los temas importantes, pero dentro de puntos varios de viaje a la China, es pedir ayuda por más dosis de vacunas para vacunar a este universo de ecuatorianos de 3 hasta 5 años de edad, que son cerca de 700.000. Necesitamos 1.400.000 dosis. No es que no las tengamos hoy, queremos simplemente fortalecer esa capacidad del Ecuador para poder vacunar a la mayor cantidad de población posible. Y seguiremos con la 4ª dosis si es necesaria, y lo que sea necesario. Yo le quiero decir a los ecuatorianos, en el año 2021 fue un año duro y difícil, pero tuvimos un buen cierre macroeconómico. Ahorramos dinero a pesar de que tuvimos un egreso extraordinario cercano a los 900 millones de dólares por vacunación. Señor presidente, uno de los temas álgidos tiene que ver con la discusión que hay en la Asamblea con respecto a la ley que, según la orden de la Corte Constitucional, tenía que hacerse sobre esta aprobación que hizo la Corte, despenalizar el aborto por violación. Fallo que yo respeto, más allá de no coincidir, pero lo respeto porque es mi obligación. Pero ¿qué está sucediendo ahora? Que están aprovechando esa ventana para ir más allá de lo que estableció la Corte Constitucional. Y téngalo por seguro, Tania, que ya no solo en el campo personal, sino ahora como presidente de la República, mi obligación será vetar esa ley a efectos de que no vaya más allá del fallo constitucional que se resolvió, como usted bien lo recuerda, en abril del año pasado. De mayo o abril del año pasado. Así es. Tengo un último tema que no deja de ser polémico y me ha traído a colación la presencia del embajador de los Estados Unidos aquí. Muchos están diciendo, muchos ecuatorianos, con razón o sin ella, que tal vez Estados Unidos está metiendo más la mano a la lucha anticorrupción que las propias autoridades de justicia en Ecuador. Lo venía conversando precisamente en los mismos términos este tema, y es lamentable. El problema no está en quién se mete, el problema está en aquellos que no se meten. Y los que no se meten, debiendo meterse en la lucha contra la corrupción, es la justicia. Está fallando la justicia en el Ecuador. Y prácticamente las decisiones del gobierno americano respecto de las visas de algunos ecuatorianos se está convirtiendo en un sustituto, y no debería ser así, de la acción de una justicia eficiente para sancionar la corrupción, para luchar contra la corrupción. Pero vea usted algo que es importante, que no le hemos tocado todavía, el tema de la seguridad. El tema de la inseguridad deviene también de un problema de falencias en la justicia. Falencias en la justicia y falencias en el sistema legal penal del Ecuador. Abuso inclusive de la prisión preventiva. Entonces tenemos que trabajar en el diseño, en la arquitectura institucional de la justicia, en una evaluación de jueces y reformas legales, sobre todo en el campo penal. Ahora, ¿y cómo lo hace usted siendo presidente y no interfiriendo en la justicia? Bueno, usted toca un punto muy importante, porque trata un republicano respetuoso de la independencia de poderes. Pero cuando entran en crisis aquellos poderes, ¿dónde quién acude? ¿Lo del presidente? ¿Dónde el presidente de la República? ¿Y entonces cómo el presidente resuelve? Yo estoy consultando con algunos ecuatorianos que tienen experiencia, conocimiento y están mejor preparados que yo para tocar estos temas, y estoy llegando a la conclusión de pedir asistencia internacional al BID, a la CAF, al Banco Mundial, para volver a hacer una reforma de la justicia que sea resuelta por los ecuatorianos por vía de una consulta popular. ¿Tiene alguna idea de la fecha, en qué tiempo podría ser esto? ¿A finales de año? Yo creo que lo ideal sería hacer coincidir la consulta popular con las elecciones seccionales del 23. Evitarle costos innecesarios al Ecuador y que ahí el pueblo ecuatoriano resuelva esto, como también no está decidido, pero es muy probable que le planteemos al pueblo que resuelva sobre las reformas laborales que requiere el Ecuador.
Y yo le quiero decir al pueblo ecuatoriano, el 70% de la fuerza laboral del Ecuador no tiene empleo formal. Apenas 3 de cada 10 tienen un empleo. Entonces, ¿de qué regresión de derecho hablamos cuando el 70% no tiene el derecho más elemental, que es el derecho al trabajo? Si no lo quieren resolver en la Asamblea Nacional, si lo quieren politizar, bueno, que sea el pueblo ecuatoriano el que resuelva sobre una reforma laboral a través de una consulta popular. Más noticias para ustedes. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, decide trasladar a Quito la investigación por la muerte de Naomi Arzentales, caso en el que su pareja, el fiscal Juan Carlos Izquierdo, es sospechoso. La familia de la fallecida espera que ahora la indagación sea objetiva, mientras la defensa del fiscal rechaza este cambio. Los detalles con Jacqueline Rodas. La decisión la tomó la fiscal general del Estado, Diana Salazar, que a través de un comunicado institucional informó que, acogiendo el pedido de la familia de Naomi, dispuso esta mañana que la investigación sea sustanciada por una fiscal especializada en violencia de género desde Planta Central en Quito. Naomi Arzentales fue encontrada sin vida el pasado 12 de diciembre en Manta. Su familia presentó una denuncia en contra de quien fue su pareja, el fiscal de Manabí, Juan Carlos Izquierdo, y expresó su preocupación por la influencia que podría ejercer debido a su cargo. Inicialmente el caso pasó a Guayaquil y ahora se llevará en la capital. La defensa de la familia de Naomi celebra la decisión de la fiscal. Estamos optimistas y recuperamos la confianza, la credibilidad de que la Fiscalía va a actuar con transparencia y objetividad. La Fiscalía explicó que el cambio también obedece a que la agente que hasta el momento llevaba el caso tiene COVID. La defensa de Izquierdo rechaza el cambio. Y si al fiscal de Quito le da COVID, ¿a dónde mandamos el expediente? A Napo, a Sucumbíos, a Galápagos. Entonces aquí es fiscal a la carta, jurisdicción a la carta, competencia a la carta, investigador a la carta, y después nos quieren hacer creer que esto se está investigando objetivamente. El resultado de la segunda autopsia realizada en Quito ya está en manos de la Fiscalía y su contenido es reservado. Si fue un suicidio o femicidio, sigue bajo investigación. Naomi no se suicidó. A Naomi la asesinaron. Pronto se conocerá evidencia que demuestra que esto sí fue un suicidio. En los próximos días, ya desde Quito, se prevé que se tome la versión de varios testigos del hecho. Continuamos con más noticias. Gracias por continuar en sintonía de Televistazo Estelar. Los cuerpos de un hombre y una mujer asesinados fueron encontrados a pocos metros de la vía Durán Boliche en Guayas. La policía señala que las víctimas regresaban de la provincia de Los Ríos. José Carlos Alvarado nos trae más detalles de este hecho. ¿A dónde será el balazo? Es el momento en que personas que circulaban por el kilómetro 3 de la vía Durán Boliche encontraron 2 cadáveres con signos de violencia. Se trata de un hombre identificado como Víctor Tábara, de 43 años, con un proceso abierto por tenencia de armas, y Elizabeth Benavides, de 22. La policía indicó que ambos cuerpos tenían disparos en la cabeza y estaban a 25 metros de esta carretera. Porque estas personas vienen desde la provincia de Los Ríos, no habrían estado aquí en la ciudad de Guayaquil ni en el cantón Durán. Es por eso que la investigación aún se amplió más, el espectro de investigación. En el lugar hallaron un portafolio y la documentación de las víctimas. Las autoridades aún investigan este hecho, por lo que aún no hay una hipótesis. Pese a que las víctimas provenían de la provincia de Los Ríos, estas muertes violentas se suman al registro del cantón Durán, en donde por lo menos la mitad de estos sucesos se han dado en zonas rurales durante este 2022. No hay cámaras, no hay iluminación, es totalmente alejado de la parte urbana, es donde nosotros los encontramos y desde donde se hizo el procedimiento con criminalística para el levantamiento respectivo en presencia del fiscal. En 14 días de enero de 2022, Durán contabiliza 9 muertes violentas. 5 de estas se reportaron en la zona urbana, mientras que 4 ocurrieron en el área rural. Las autoridades detuvieron al principal sospechoso del femicidio de Selena Moreira, asesinada con 30 puñaladas en el cantón Nobol, en la provincia del Guayas. El hecho ocurrió el pasado 17 de noviembre. Bessie Granja sigue este caso. Jairon Castillo estaba oculto en una zona despoblada del cantón Valencia, en Los Ríos, cuando fue capturado. 2 meses después del femicidio contra Selena Moreira, ocurrido el pasado 15 de noviembre, en Nobol, Guayas. El hombre es el principal sospechoso de apuñalar por 30 ocasiones a la víctima,
quien era su expareja y madre de sus 2 hijos. Se le logró ubicar es en el interior de una hacienda en el cantón Valencia, el sector La Federico. María Moreira, madre de la difunta, reacciona ante la reciente captura. Ella relata que Selena fue víctima de una serie de agresiones físicas durante 7 años de convivencia con Castillo. Le doy gracias a Dios y gracias a la policía. Hoy día es el cumpleaños de mi nieta, de la hija de ella, que tiene 8 años. Es el mejor regalo que Dios le pudo haber dado para que se haga justicia por la muerte de su mamá. Actualmente el detenido cumple prisión en la penitenciaría del Litoral hasta que se realice el juicio del caso. Tras la muerte de Selena, esta abuela es quien se encarga de la crianza de sus nietos, víctimas colaterales del femicidio. Una noticia de última hora. En Guayaquil, este viernes se emitieron nuevas disposiciones sobre el retorno a clases. La alcaldesa Cintia Viteri informó en su cuenta de Twitter, mucha atención, que debido al alto incremento de contagios por COVID-19 en niños y adolescentes, ha dispuesto al COE cantonal, dice Viteri, que el aforo para los colegios de Guayaquil sean únicamente para el personal administrativo, manteniendo 30 días más. 30 días más las clases de manera virtual. En las próximas emisiones de Televistazo les informaremos más detalles virtuales por un mes más en esa ciudad. Mañana continúan las noticias a partir de las 7 de la noche en Televistazo y este fin de semana, por favor, a cuidarnos frente a la pandemia. No nos confiemos, los contagios por COVID-19 siguen aumentando. Buenas noches.